Era la primera vez que el pequeño león veía una mariposa. Justo cuando iba a acercarse para observarla mejor, una lagartija apareció de repente y se la tragó en apenas un par de bocados. Después de comérsela, actuó como si no hubiera pasado nada. El cachorro rugió enfadado un par de veces, pero la lagartija ni siquiera se molestó en mirarlo. Simba estalló de rabia, pero en ese momento, escuchó un extraño estruendo a su espalda. Hasta las piedras de la ladera empezaron a desprenderse y rodar cuesta abajo. Cuando se giró para ver qué ocurría, se encontró con una escena aterradora. Al otro lado de la colina, una enorme estampida de ñus venía directamente hacia él. Simba reaccionó al instante y echó a correr, pero aquellos animales normalmente tranquilos no dejaban de perseguirlo. La razón era que estaban huyendo de una manada de hienas, y estaba claro que nada de aquello había sido casualidad. Cuando parecía que iba a ser aplastado, Simba frenó en seco y se escondió detrás de una enorme roca. Gracias a eso, logró salvarse por muy poco. Sin embargo, el peligro estaba lejos de terminar. La pared rocosa que tenía detrás no aguantaría mucho tiempo el impacto de la estampida, así que reunió todo su valor y salió corriendo, directamente hacia un árbol seco que tenía delante. Después tomó impulso y saltó hasta la parte más alta. Pensó que escondido allí arriba, solo tendría que esperar a que los ñus se marcharan, pero tampoco era un lugar seguro. Cuando ya estaba perdiendo la esperanza, vio aparecer una figura familiar. Resultó que su padre había llegado. El rey león tranquilizó a su hijo para que no tuviera miedo y le pidió que bajara poco a poco, pero justo en ese instante, un ñu embistió al rey y lo lanzó por los aires. Simba también cayó en medio de la estampida. Cuando el pequeño ya no sabía qué hacer, su padre apareció a tiempo. Lo agarró con la boca, atravesó la manada de ñus y consiguió ponerlo a salvo, aunque él mismo terminó atrapado en el peligro. Mientras observaba la interminable estampida, sin lograr ver a su padre por ninguna parte, Simba estaba cada vez más angustiado. Por suerte, poco después, su padre consiguió aparecer de nuevo. Simba respiró aliviado al instante y volvió a sonreír, pero aquella pared rocosa era extremadamente difícil de escalar. Sin poder hacer nada para ayudar, Simba observaba conteniendo el aliento, animando a su padre en silencio. Afortunadamente, el rey león era ágil y fuerte y estaba a punto de alcanzar la cima. Y fue entonces cuando apareció Scar, el hermano del rey. Cuando la estampida finalmente terminó, Simba se atrevió a bajar, pero lo que encontró delante de él era imposible de aceptar. Su padre ya no respiraba. Simba se negaba a creerlo. Le dio unos suaves golpes, intentando despertarlo, pero por mucho tiempo que esperó, no volvió a abrir los ojos. Sin saber qué hacer, se acurrucó junto a él, aferrándose al último calor de su padre. En ese momento, Scar se acercó lentamente y culpó a Simba de la muerte del rey. También le dijo que nadie en las tierras del reino lo perdonaría jamás. Después fingió preocuparse por él y le aconsejó que huyera cuanto antes. Pero poco después de que Simba se marchara, varias hienas salieron de entre la niebla. Entonces quedó claro que todo lo ocurrido con la estampida había sido parte del plan de Scar. No pasó mucho tiempo antes de que las hienas alcanzaran a Simba. Preso del pánico, resbaló al borde del camino y cayó por un acantilado. Las hienas llegaron hasta el borde y observaron el abismo bajo sus patas. Todas llegaron a la misma conclusión: Simba no podía haber sobrevivido, y regresaron para informar a Scar. Así fue como Scar terminó ocupando el trono. Con la excusa de proteger las tierras del reino, permitió que las hienas se instalaran en el territorio, a pesar de que todos los animales las detestaban. Lo que jamás imaginó era que Simba seguía con vida. Tuvo la suerte de caer sobre una ladera de tierra y salvó la vida por pura casualidad. Aunque había escapado de la tragedia, no había ni una pizca de alegría en su rostro, porque le dolía abandonar el hogar donde había crecido. Sin rumbo fijo, Simba siguió caminando. Atravesó un desierto desolado y llegó hasta una tierra árida y estéril. Tras varios días sin comida ni agua, acabó desplomándose por agotamiento. A la mañana siguiente, bajo un sol abrasador, un grupo de buitres descendió desde el cielo. Se reunieron alrededor de Simba, dispuestos a darse un festín fácil, pero entonces escucharon algo inesperado. A lo lejos, un pequeño punto oscuro avanzaba a toda velocidad. Resultó ser un jabalí y un suricato. Se llamaban Pumbaa y Timón, y eran una pareja tan divertida como inseparable. Cuando descubrieron que habían rescatado a un león, Timón dio un salto del susto y salió corriendo a toda velocidad, convencido de que acabaría siendo el almuerzo. Pero cuando Simba despertó, no se parecía en nada al león feroz que imaginaban. Les dio las gracias con educación y se marchó por su cuenta, como si todo lo que lo rodeaba hubiera dejado de importarle. Cuando conocieron la historia de Simba, aquellos dos parlanchines se convirtieron en sus consejeros. Entre bromas y
reflexiones intentaron ayudarlo a superar el pasado, porque la vida es demasiado corta como para vivir atrapado en los recuerdos. Gracias a su compañía y a su apoyo, Simba empezó a abrir de nuevo su corazón. Después, siguió a Pumbaa y a Timón hasta el rincón paradisíaco donde vivían.